bienvenidos a Solo en Dramas. Estas son 15 cosas que no sabías de mi ídolo, el controvertido K-drama que expuso el lado oscuro del K-pop, y por eso casi fue cancelado. Quédate hasta el final porque algunas realmente te van a sorprender. 1. La serie generó una fuerte controversia desde su estreno, principalmente por atreverse a exponer los problemas que se esconden detrás de la industria del K-pop, como el fanatismo obsesivo y la invasión de la privacidad, el desgaste emocional y el deterioro de la salud mental de los artistas, y el enorme control que la industria ejerce sobre su vida personal. Todo esto choca frontalmente con la fantasía de perfección que las agencias se esfuerzan por vender al público. Sin embargo, lejos de perjudicarla, este debate terminó jugando a su favor, posicionando a mi ídolo como una de las propuestas más maduras y diferentes dentro del panorama reciente de los K-dramas, con actuaciones sólidas y una mirada crítica sobre la industria musical coreana. Mi ídolo no solo refleja situaciones que muchos prefieren ignorar, sino que se atreve a proponer algo nuevo y más honesto dentro del drama coreano. Cuéntame en los comentarios si crees que este drama exagera o se queda corto con lo que muestra de la industria del K-pop. Te leo en los comentarios. 2. Su título en inglés Adoa también se interpreta como Adoa, un juego de palabras que alude a la mirada constante y vigilante del público sobre los ídolos, siempre observados y juzgados incluso fuera del escenario. 3. Está dirigida por la directora Lee Kwan-young, reconocida por su capacidad para equilibrar humor, emoción y suspenso. Entre sus producciones tenemos a los dramas The Scandal of Chung-hwa, Call It Love y La vida secreta de mi secretaria. 4. El guión fue escrito por Kim Da-rin, una guionista emergente que se atrevió a mostrar la industria musical coreana desde otro ángulo, abordando temas incómodos como la presión mediática y la soledad de la fama. 5. La serie apuesta por una trama arriesgada y poco común dentro de los dramas coreanos. La historia sigue a una superestrella de la música, que de un momento a otro, se ve envuelto en una acusación tan devastadora como un asesinato. Frente a él está una abogada brillante, temida en los tribunales, y al mismo tiempo una fan devota que ha admirado su carrera durante años. Cuando sus caminos se cruzan, ella se convierte en su única esperanza de justicia. El drama captó rápidamente la atención del público por atreverse a mostrar las sombras que se esconden detrás de la fama. En el fondo, Mi ídolo no es solo un romance, sino una combinación poco habitual de thriller, drama legal y crítica social. Una propuesta diferente dentro de las historias relacionadas con el K-pop. Más que una simple serie, Mi ídolo está funcionando como un espejo incómodo para la sociedad coreana. 6. Actores principales. Choi Soo-young interpreta a la abogada Men Sena, que defiende a su ídolo favorito después de que es acusado de asesinato. La actriz y cantante de 35 años pertenece al famoso grupo de K-pop, Girls' Generation. En su faceta actoral, ha destacado en dramas como El amor es la meta, Mudanzas al cielo, If You Wish Upon Me, Entonces me casé con la antifan y Not Others. Kim Jae-young da vida a Do-right, una estrella del K-pop. El actor y modelo tiene 37 años, y es conocido por sus actuaciones en los dramas Mi príncipe por 100 días, Mi romance secreto, Un reflejo de ti, Love in Contract, y más recientemente por su papel principal en La jueza del infierno. Kim Hyun-jin es Park Chung-jae, un investigador privado que apoya a la abogada Sena. El actor de 29 años debutó como modelo y luego pasó a la actuación. Es conocido por dramas como Cheer Up, Mi dulce mafioso, Dreaming of Freaking Fairy Tale y Encantado de no conocerte. Choi Hye-jin interpreta a Hong Hye-yoo. La actriz en ascenso también tiene 29 años y ha llamado la atención por su actuación en los dramas Hasta que el cielo nos reúna, Motel California, El heredero imposible y Nam son una chica súper fuerte. Chon Jae-kwan da vida al fiscal Kwak Byung-hyun. A sus 35 años, es conocido por sus papeles secundarios en las producciones Héroes de Guardia, Lo peor del mal, Está bien no estar bien, y aún así. 7. El rodaje se llevó a cabo durante 6 meses, desde abril hasta septiembre de 2025, reflejando el cuidado y la dedicación puestos en la producción. 8. Antes de convertirse en el actor que hoy conocemos, Kim Jae-young vivió una transformación física verdaderamente impactante. Cuando era joven, llegó a pesar casi 100 kilogramos, muy lejos del estándar que exige la industria del entretenimiento coreano. Sin embargo, tras completar su servicio militar, decidió cambiar por completo su vida. Con disciplina y determinación, perdió más de 30 kilos, redefiniendo no solo su físico, sino también su confianza. Fue entonces cuando su padre lo animó a probar suerte en el modelaje, una decisión que cambiaría su destino para siempre.
En 2010, Kim Jae-young debutó oficialmente como modelo, dando el primer paso hacia la carrera que años después lo llevaría a protagonizar exitosos K-dramas. 9. Para algunos espectadores, ha resultado irónico y profundamente poderoso que Soo-young sea la protagonista de esta historia. Como integrante de Girls' Generation, es una de las figuras más influyentes y respetadas de la segunda generación del K-pop. Que un ídolo real de su calibre haya aceptado un papel que cuestiona abiertamente a la industria no es casualidad. Añade una capa de autenticidad que incluso incomoda a los sectores más conservadores de los fandoms coreanos. Choi Soo-young interpreta a una fan incondicional, cuando ella misma ha vivido en carne propia la fama, la presión mediática y el fanatismo extremo. Esa experiencia real se cuela en cada gesto y en cada mirada, transformando su actuación en algo que va más allá de un simple papel. Lo que vemos en pantalla es un reflejo incómodamente honesto de la industria y del mundo que ella misma ayudó a construir desde dentro. 10. En Corea del Sur, el drama comenzó con un rating modesto de 1.9%, pero creció de forma constante hasta alcanzar alrededor del 3.5%. Una cifra sólida para un canal de cable como ENA. A nivel internacional, en su primera semana de estreno la serie entró al top 10 global de series de habla no inglesa más vistas de Netflix, ocupando el puesto 6. 11. En una entrevista, Kim Jae-young confesó que interpretar a Do-raik le permitió experimentar de primera mano la vida de un ídolo. Durante el rodaje pasó por intensas sesiones de fotos, grabaciones, ensayos y hasta aprendió a tocar instrumentos, una rutina que le abrió los ojos al exigente mundo del K-pop. Pensé que el trabajo de un ídolo era realmente atractivo, admitió el actor, pero lo que más lo marcó fue la conexión con el público. Jae-young reveló que recibir la energía de la audiencia durante las presentaciones musicales fue una experiencia inolvidable, al punto de confesar: si renaciera me gustaría intentar ser un ídolo. Una declaración que deja en evidencia el profundo impacto de experimentar, aunque sea desde la ficción, el brillo y la intensidad de ese mundo. 12. En Corea del Sur, ciertos sectores llegaron incluso a pedir la cancelación de la serie, por atreverse a tocar algunos de los temas más sensibles y oscuros de la industria del K-pop. Uno de los principales argumentos en contra del drama fue que dañaba la reputación de los ídolos reales. Para algunos internautas, que el protagonista fuera sospechoso de asesinato se percibió como una elección extrema que manchaba la imagen pública de los ídolos, tradicionalmente asociados a la perfección y a una conducta intachable. Sin embargo, la serie opta por retratar al ídolo como un ser humano vulnerable, atrapado entre la fama y la soledad. Do-raik es mostrado como alguien que detrás de su sonrisa de escenario, carga con el peso de expectativas imposibles y una presión emocional constante. En Corea, incluso hubo quienes consideraron una falta de respeto mostrar a un ídolo cansado de sus fans, argumentando que son ellos quienes sostienen financieramente la industria. Otro punto de fuerte crítica fue el tono oscuro del drama. Mi ídolo expone sin filtros el lado negativo del K-pop, abordando el fenómeno de las fans obsesivas que llevan su admiración al extremo, cruzando límites e invadiendo la vida privada de las estrellas. La serie también sugiere como en algunos casos, las agencias prefieren encubrir comportamientos problemáticos para proteger a sus activos más rentables. Uno de los conflictos centrales del drama es la doble cara del éxito. Lejos de la imagen glamorosa, el drama muestra cómo el escenario deja de ser sinónimo de felicidad, dando paso al agotamiento crónico y a una realidad en la que incluso el amor de los fans puede convertirse en una carga emocional difícil de soportar. La petición de cancelación no surgió por la falta de calidad del drama, sino por algo mucho más profundo. El temor a que se rompa la burbuja de perfección que sostiene a la industria del K-pop como uno de los fenómenos culturales más lucrativos del mundo. 13. En la vida real, Soo-young mantiene una relación amorosa con el actor Chung Kyung-ho, una de las historias de amor más estables del entretenimiento coreano. Llevan 14 años juntos, y aunque por el momento no han confirmado planes de matrimonio, su relación es una de las más sólidas y longevas del medio. Curiosamente, mientras Mi ídolo estaba en emisión, Chung Kyung-ho también brillaba en la pantalla como protagonista del drama legal Pro Bono, convirtiendo ese periodo en un momento especialmente activo y exitoso para ambos actores, quienes al mismo tiempo protagonizaban dramas legales en distintos canales de televisión. 14. Banda sonora. El OST también incluye voces de artistas reconocidos como Lia de la agrupación ITZY, N-Song de SF9, y Choi Sang-jook de Lucy, reforzando el vínculo con la industria musical real. Además, Kim Jae-young sorprendió al público al demostrar su talento vocal interpretando It's Me, uno de los temas en solitario del drama.
A esto se suma su participación junto a sus compañeros de la banda ficticia God Boys, con quienes dio vida al tema principal A Cause of You. 15. Crítica social. A través de la mirada de Sena, una abogada brillante y fan devota, mi ídolo, analiza el sistema de la industria del K-pop desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Esta doble perspectiva le permite al drama exponer con claridad algunas de las realidades más oscuras de la industria. Uno de los puntos más contundentes es el llamado juicio público, que en muchos casos llega incluso antes que el legal. En una sociedad donde la cultura de la cancelación es inmediata, el drama muestra cómo un ídolo puede ser destruido socialmente antes de que se presente una prueba en un tribunal. Esta es una crítica directa al comportamiento de ciertos sectores en redes sociales, donde basta un rumor o una acusación para exigir la expulsión de un integrante de un grupo, sin espacio para la presunción de inocencia. Mi ídolo cuestiona esa dinámica y obliga al espectador a preguntarse qué responsabilidad tiene el público en estos procesos de señalamiento masivo. Al mismo tiempo, la serie busca ampliar la percepción del espectador sobre la realidad que viven los ídolos, los humaniza, separando a la persona del personaje público, expone el fanatismo obsesivo y la invasión constante a la privacidad, y denuncia el profundo impacto psicológico que muchos artistas sufren detrás del escenario, así como la evidente falta de protección emocional por parte de algunas agencias. Mi ídolo no es el típico K-drama romántico, es una historia incómoda, tensa y profundamente actual que se atreve a poner sobre la mesa preguntas que la industria preferiría no responder. Estas fueron 15 curiosidades de mi ídolo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de la serie? Si te sorprendió la revelación del verdadero culpable, y qué te pareció el final, nos encantará leerte. Nos vemos en el próximo video.